¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más en nuestra búsqueda de la fe verdadera. Como siempre, les habla su amigo Octavio, y este es, el desorden mundial. Como ya vieron en el título del video, hoy traemos para ustedes Alexandre Eleazar, un nuevo camino a la verdad. Así que, sin más retrasos, comenzamos. En la actualidad, la gran mayoría de los científicos y expertos concuerdan en que la llamada teoría del Big Bang es la explicación más lógica y coherente que posee la humanidad para poder explicar el origen del universo en el que habita, según la cual, toda la materia y la energía que existe en el universo actualmente surgen como consecuencia de una gran explosión. La hipótesis postula que el universo podría haber surgido hace más de 13.800 millones de años, expandiéndose incalculablemente desde entonces, surgiendo en él las galaxias, estrellas, hoyos negros, planetas, satélites, etcétera, etcétera. Basado en esta hipótesis del autoengendramiento del universo, la teoría del origen de la vida y la evolución, explican el cómo y por qué habitamos este mundo, adaptándose la vida poco a poco y evolucionando gradualmente según el ambiente, sobreviviendo en una lucha eterna entre todas las especies del cosmos por la hegemonía absoluta dentro de la cadena alimenticia, evolucionando muy lentamente de seres marinos unicelulares a peces, anfibios, reptiles, mamíferos, en fin, cientos de miles de formas evolutivas, hasta llegar a la cúspide natural de este planeta, la especie humana, un ser autorreflexivo, capaz de razonar, de pensar y de modificar su entorno, siendo esta nuestra realidad, siendo este nuestro mundo. Desde niños, nos implantan esta verdad en la cabeza, está en completamente todas partes, desde las instituciones de enseñanza, los medios de entretenimiento, las noticias, artículos científicos, hasta las iglesias y templos espirituales dedicados a Dios, conocimiento supuestamente opuesto a su doctrina, pero a la cual, se han tenido que adaptar, supuestamente para sobrevivir en este sistema actual de creencias, traidores de su mismo dogma, convirtiéndose en una verdad absoluta e incuestionable, una realidad que moldea el presente y el futuro con su inestabilidad, bendiciendo y maldiciendo caprichosamente a la humanidad. Esta supuesta realidad implantada en la mente de la humanidad desde la infancia, no solo es totalmente ajena de lo perceptible y de lo razonable, sino que además, enseña a la humanidad el miserable lugar que ocupa dentro de su vasto universo, les muestra lo vulnerables, desprotegidos y solos que se encuentran, arrebatándoles toda la esperanza y toda la fe de sus almas, convirtiéndose en personas aterradas y deprimidas por todos los males que este mundo posee, humanos quebradizos y sin voluntad, gente que renuncia a su humanidad para hacerse parte de la masa gris de la sociedad. La teoría oficial de la realidad nos enseña un mundo sin esperanza, sin futuro y sin sentido, siendo la razón, la bendición y la maldición más grande que posee la humanidad, pues al ser consciente de su lugar en el cosmos, puede darse cuenta de lo absurda y parasitaria que resulta ser su existencia, perdiendo completamente el deseo de seguir viviendo, importándole solamente satisfacer sus instintos más básicos, reduciéndose al nivel de los animales, justificándose a sí mismo por sus errores y sus malos sentimientos, culpando a esta naturaleza animal, decidiendo olvidar su lugar verdadero en el universo. Y así, la realidad moderna se convirtió en una trampa, una jaula que aprisiona las mentes de aquellos que son víctima del adoctrinamiento, convirtiéndose en zombies, en mercenarios que viven solo por vivir, pues en un planeta olvidado por el Creador, en el cual las pestes, los desastres y la escasez de recursos, son el pan de todos los días, en donde no existe la justicia ni la paz, y la verdad es un privilegio al que solo unos cuantos tienen el derecho de acceder, incapacitando a los demás poder comprender más allá de lo que les deja ver la Matrix atea de control, de entender su verdadera historia, la verdad de Dios, y cómo estaba de la mano con la historia de los hombres. Por mucho tiempo, la humanidad no tuvo opción alguna, viéndose obligada a creer todo este cuento sin sentido porque no existía nada más en donde depositar su fe, y las pocas teorías alternativas que existían para explicar la creación del universo, eran tan ilógicas como incoherentes, abandonando toda esperanza de salvación y justicia emanada por un creador, cediendo ante el pecado y la vanidad pues no existe cielo para premiar mis buenas acciones ni infierno para castigar las malas, encontrando refugio en lo mundano y lo material
material, distrayéndose con lo fantástico y perdiendo el tiempo hasta que le llegue el día de abandonar este mundo, cediendo el control de sus vidas al sistema, al gobierno y a la ciencia, creyendo que su lucha es en contra del calentamiento global, la discriminación y las crisis, ignorante de que todo es una ilusión creada con premeditación, alevosía y ventaja. De la misma forma que el ganado en una granja es ignorante de su terrible destino, teóricos afirman que la respuesta a todas estas interrogantes solo podría ser, que la humanidad fue creada para servir como alimento para seres superiores evolutivamente, parasitada desde su origen por entidades antiguas mismas que alguna vez denominó como dioses, pero que realmente aseguraron su supervivencia generando una granja humana para poder alimentarse, siendo esta humanidad la obra de estos seres, creando para ellos esta ilusión a la que llamamos realidad, manipulando desde las sombras los hilos de los gobiernos, la economía, el conocimiento y todas las otras variables que la Matrix pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo podría la humanidad darse cuenta que ha estado engañada desde hace tanto tiempo? ¿Cómo podría despertar de esta trampa mental por sí misma y encontrar la verdad en este mar de mentiras? ¿Cómo podría salir de esta jaula que ha sido preparada específicamente para someterle y fortalecerse a su costa, que puede hacer una humanidad completamente ignorante? ¿Cómo ponerse en pie y luchar por su libertad cuando ni siquiera sabe quién es realmente su enemigo, señalando a los Anunnaki, los reptilianos, los Illuminati, masones, el nuevo orden mundial y un sinfín de demonios a los que culpa por el estado del mundo, incluso siendo el mismo Dios objeto de sus acusaciones, pues les es imposible entender cómo es que todo en su realidad está en tal mal estado, y la respuesta tristemente es que le fue imposible. Años pasaron en penumbras, generaciones murieron en la oscuridad y la verdad fue desapareciendo poco a poco, o eso fue lo que la teoría oficial de la realidad nos hizo pensar. Como todo aquel estudioso del pasado y aficionado de la historia, sabrás que la teoría oficial de la realidad está plagada de imprecisiones, alteraciones, malinterpretaciones, malas intenciones, falsificaciones y en fin, un sinnúmero de problemas que hacen de ella un completo caos imposible de explicar para cualquier hombre, así que tuvo que llegar alguien más. En el año de 1985, Alexandre Eleazar publica en la ciudad de Barcelona un densísimo libro titulado Los Vere, mismo en el cual revela todos los resultados de una investigación de más de 20 años, realizando algunas conferencias, artículos, entrevistas y presentaciones. De esta manera nos revela como traducción con traducción, el telón de este gran teatro que la historia oficial se había montado, se levantaba para este investigador incansable, echando así por tierra traducciones, afirmaciones y postulados enunciados por la teoría oficial de la realidad, pudiendo demostrar lo equivocadas que éstas se encontraban, dando a conocer cómo es que luego de estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos jeroglíficos egipcios, griegos, ibéricos entre otros, llegó a convencerse de que las civilizaciones antiguas utilizaron en primer lugar, una sola y única lengua, el lengua, el cual posee a su pariente lingüístico más cercano en la actualidad en el euskera, mediante el cual, pudo entender y dar sentido a los acontecimientos del pasado y de cómo encajan con el presente. Esperando desde el principio de conocerse el contenido de su obra por el público, científicos, expertos, arqueólogos e investigadores debatieran su polémico contenido, pero esto nunca ocurrió, no pudo recibir respuesta alguna de parte de los teóricos oficialistas, extendiéndose un manto de silencio en torno a su persona y a su obra. De esta forma, Alexandre Eleazar se convirtió en un fantasma, un espíritu que atormenta las conciencias de la oficialidad, pues ni siquiera su existencia es conocida, pero aún así, con tan solo unos cuantos trabajos publicados, además de unas pocas conferencias y entrevistas, logró crear una corriente de pensamiento que se fortalece día con día, sumando seguidores gracias al trabajo de aquellos que encontraron en aquel libro verde la verdad que llena ese vacío existencial que les ha dejado esta absurda narrativa, divulgando su trabajo según sus posibilidades, haciendo que su mensaje llegue a cada vez más hombres, y estos puedan despertar del sueño hipnótico en el que la teoría oficial de la realidad los ha sumergido. La obra de Alexandre nos muestra una forma de ver la vida, el pasado y el futuro, muy diferente a lo que la escuela nos ha enseñado, entrando en conflicto directamente con todas las estructuras del conocimiento previamente adquiridas, creando una lucha interna entre lo que se sabe y lo que se percibe, comenzando a ver los patrones que se repiten hasta hoy en símbolos, nombres y señales, dando un sentido a todo lo que acontece en el mundo. Es un conocimiento inclusivo y comprobable, pues mediante el análisis y el estudio cualquiera puede
puede traducir el lenguaje antiguo, generando múltiples ramas de investigación alrededor de una simple frase de su libro, sin requerir aparatos sofisticados, métodos súper complejos, ni explicaciones rebuscadas. Uno puede comprender desde la creación del hombre y del universo hasta el por qué la Tierra está en este terrible desorden, pues él nos muestra que la verdad siempre ha estado ahí. El trabajo de Alexandre Eleazar devuelve a los hombres su pasado y su humanidad, les recuerda de dónde vienen y a dónde van así como su misión en esta tierra, es decir, comparte un conocimiento demasiado peligroso para la oficialidad pues desacredita completamente sus instituciones, sus preceptos y sus dogmas, revelando los motivos de tanta corrupción, tanta guerra, y tanto odio, arrebatándoles el poder sobre la Matrix atea de mentiras pues la muestra tal cual es, como una maquinaria imperialista, esclavista y genocida, un aparato de control poblacional con objetivos claros y definidos, señalando al enemigo real, así como el camino a seguir en esta revolución intelectual, es decir, todo lo que la teoría oficial de la realidad le había arrebatado a los esclavos mentales mediante el adoctrinamiento al que son sometidos desde la infancia.